Hola, hola, mi gente linda y bienvenidos una vez más a su canal de chismes y novedades del corazón. Soy tu nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo en un vídeo que, créanme, está que arde. Hoy nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones, de esas que nos hacen contener la respiración, porque la historia que les traigo no es para nada común. Prepárense para escuchar sobre un incidente que ha puesto a todos los fanáticos, y a los mismísimos protagonistas, al filo del abismo. Sí, hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, nuestra pareja turca favorita, que, después de tantos rumores de reconciliación, se han visto envueltos en un suceso que nos tiene a todos con el corazón en la garganta. Un accidente a caballo, así como lo escuchan, ha sido el detonante de esta bomba mediática que vamos a desglosar juntos minuto a minuto. Y antes de que sigamos adelante con esta bomba de noticias, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos jugosos y de los dramas de nuestros famosos preferidos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y por supuesto, dejen su like si el vídeo les gusta y les parece interesante. Ya saben, su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la noticia que nos tiene a todos en vilo. Imagínense la escena, un idílico paisaje campestre, el sol acariciando los campos, y allí, Can y Demet, montando a caballo, reviviendo quizás los momentos más memorables de su paso por Erkenci-Kuş, esa serie que nos robó el corazón a todos y que los catapultó a la fama mundial. Pero lamentablemente lo que parecía un paseo tranquilo y lleno de nostalgia, se convirtió en un momento de angustia y terror. Según las informaciones que nos llegan desde Turquía, la situación se descontroló, los caballos se asustaron, y el accidente fue inevitable. No se tienen muchos detalles de cómo ocurrió exactamente, pero sí sabemos que ambos, tanto Can como Demet, sufrieron lesiones tras la caída. Por supuesto, las redes sociales explotaron al instante con una avalancha de mensajes de preocupación y apoyo hacia los actores. Los fans, esos fieles seguidores que han estado soñando con una reconciliación, ahora se enfrentan a esta dura realidad, y es que no importa si son o no pareja, la preocupación por su bienestar es lo que los une en este momento. Los medios turcos, siempre al acecho de cualquier novedad, no tardaron en difundir la noticia, creando aún más incertidumbre y ansiedad en el público. Las especulaciones, como era de esperarse, no se han hecho esperar. ¿Fue un accidente fortuito? ¿O hubo algo más detrás de este incidente? ¿Será que este momento de crisis los unirá aún más o los alejará definitivamente? Son preguntas que todos nos hacemos y que, por supuesto, intentaremos responder a lo largo de este vídeo. Y es que desde que terminó Erkenci-Kuş, la vida de Can y Demet ha sido una montaña rusa de emociones, con rumores de romances, rupturas, nuevos proyectos y reencuentros que nos han tenido a todos con el corazón en un puño. La química que demostraron en pantalla era innegable, y aunque la serie terminó hace ya un tiempo, sus seguidores siempre han mantenido la esperanza de que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Durante este tiempo, ambos han seguido caminos separados, con proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Can se ha consolidado como una estrella internacional, trabajando en producciones en Italia y otros países, mientras que Demet ha continuado cosechando éxitos en su tierra natal con diferentes series y películas. Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación siempre han estado presentes, alimentados por fotografías que han aparecido en redes sociales, algunos mensajes enigmáticos y, sobre todo, por la esperanza de sus fans que nunca han perdido la fe en un posible acercamiento. Y ahora, este accidente que los ha vuelto a unir en la adversidad, ha reavivado el debate sobre su relación y el futuro que les depara. Pero volviendo al tema del accidente, se han filtrado algunas informaciones que apuntan a que Can fue quien se llevó la peor parte, ya que al parecer sufrió un golpe más fuerte en la cabeza y en la espalda. Demet, por su parte, aunque también resultó lesionada, sus heridas no serían de gravedad. Ambos fueron atendidos inmediatamente por los servicios de emergencia y, según se dice, fueron trasladados a un hospital cercano para realizarles pruebas más exhaustivas. La noticia ha causado tal revuelo que incluso algunos medios internacionales han recogido la información, demostrando una vez más el impacto que Can y Demet tienen en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué podemos esperar después de este suceso? ¿Se convertirán estas heridas en cicatrices que los alejen para siempre? ¿O acaso serán el pegamento? ¿O qué necesitaban para volver a unirse? Como les decía, las especulaciones están a la orden del día. Algunos piensan que este accidente ha sido una señal del destino,
una oportunidad para que ambos se den cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro. Otros, por el contrario, creen que este suceso solo ha servido para confirmar que sus vidas están destinadas a seguir caminos diferentes y que, a pesar del cariño que pueda existir entre ellos, nunca serán más que buenos amigos. Hay quienes incluso han llegado a afirmar que todo esto es un montaje, una estrategia de publicidad para volver a ponerlos en el foco de atención. Sin embargo, estas teorías conspirativas carecen de fundamento y solo sirven para alimentar la polémica y la confusión. La verdad es que en este momento lo más importante es la salud y el bienestar de Khan y Demet. Ambos se enfrentan a un momento de recuperación y es necesario que cuenten con el apoyo y el cariño de sus seres queridos y de sus fans. La presión mediática puede ser muy fuerte y es fundamental que respetemos su privacidad y les demos el espacio que necesitan para recuperarse tanto física como emocionalmente. En el caso de Khan, este accidente podría ser un obstáculo en sus planes profesionales, ya que se encuentra inmerso en varios proyectos que podrían verse retrasados debido a su estado de salud. Lo mismo ocurre con Demet, que también tiene compromisos laborales que ahora deberán ser pospuestos o modificados. Pero más allá de las consecuencias profesionales, lo que realmente preocupa a los fans es su estado anímico. La experiencia de un accidente como este puede ser muy traumática y es importante que ambos reciban el apoyo psicológico que necesiten para superar este difícil momento. Y es que no olvidemos que además de ser actores, Khan y Demet son personas con sentimientos y emociones, que también sufren, se alegran y se enfrentan a los desafíos que la vida les presenta. Ahora, analizando un poco más el tema de su relación, es imposible no recordar la química que ambos demostraron en la serie Erkencicus. Esa conexión especial que tenían en pantalla era palpable y muchos de nosotros, los que hemos seguido la serie, no podemos evitar preguntarnos si esa magia que veíamos en la televisión era real o simplemente producto de una buena interpretación. Y es que la realidad y la ficción a menudo se mezclan, y en el caso de Khan y Demet, parece que la línea divisoria entre ambas se ha vuelto muy difusa. Los rumores de un romance durante la grabación de la serie nunca fueron confirmados por los actores, pero tampoco desmentidos de manera contundente. Se decía que entre ellos había algo más que una simple amistad, que la atracción era evidente, pero que ambos preferían mantener su relación en secreto por miedo a la reacción del público o por los compromisos profesionales que tenían en ese momento. Lo cierto es que después de la serie ambos siguieron caminos separados, sin dejar de lado las especulaciones sobre una posible reconciliación. Y ahora este accidente que los ha vuelto a unir, ha reavivado esa llama de esperanza en sus fans, que sueñan con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Pero, ¿es realmente posible que entre Khan y Demet haya algo más que una simple amistad? ¿O acaso todo es producto de nuestra imaginación y de nuestro deseo de ver una historia de amor de telenovela en la vida real? La respuesta a estas preguntas es difícil de encontrar, ya que ambos son muy reservados con su vida personal y no suelen compartir detalles íntimos con la prensa. Sin embargo, los gestos y las miradas a veces dicen más que 1000 palabras, y es que aunque ambos intenten mantener las apariencias, la química que hay entre ellos es innegable. Y es que a veces el destino juega sus cartas de maneras inesperadas, y tal vez este accidente sea el empujón que ambos necesitaban para darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro. O quizás no, y todo siga igual, dejando a sus fans con la eterna pregunta de ¿qué hubiera pasado si? Lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet es una historia de amor que trasciende la pantalla, una historia que nos tiene a todos enganchados y con la esperanza de un final feliz. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí expectantes, analizando cada gesto, cada palabra, cada movimiento con la ilusión de que algún día podamos verlos juntos, no solo como actores, sino también como pareja. Y es que el amor, como todos sabemos, tiene sus propios caminos y, a veces, los senderos más inesperados son los que nos llevan al destino final. Y ahora, mientras esperamos nuevas noticias sobre la salud de Khan y Demet, los invito a reflexionar sobre esta historia, sobre el impacto que tienen las celebridades en nuestras vidas y sobre la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Y es que al final, ellos también son personas con sus propios problemas y desafíos, y merecen el mismo respeto y la misma empatía que todos nosotros. Ahora bien, hablemos un poco de la reacción del público. Como ya les mencionaba, las redes sociales han sido un hervidero de mensajes de apoyo, pero también de especulaciones y rumores. Los fans de Erkencicus, que se hacen llamar Kandem, han inundado las redes con mensajes de aliento y oraciones para la pronta recuperación de sus ídolos.
Han creado hashtags como almohadilla Get Well Soon Candem, almohadilla Pray for Can and the Met y almohadilla Candem Strong, con los que han demostrado una vez más el cariño y la admiración que sienten por los actores. También han organizado cadenas de oración y han compartido imágenes y vídeos de Can y de Met en sus mejores momentos, recordando los grandes momentos que nos regalaron en la pantalla. Y es que la conexión que tienen con sus fans es muy fuerte y en este momento de crisis, se han unido para darles todo el apoyo que necesitan. Pero como es natural en estos casos, también ha habido críticas y comentarios negativos, algunos incluso muy crueles y fuera de lugar. Hay quienes han culpado a los actores por el accidente acusándolos de imprudentes e irresponsables, y otros que han aprovechado la situación para atacar su vida personal y su relación. Pero ante esta avalancha de comentarios negativos, los fans de Can y de Met han sabido mantenerse unidos y han defendido a sus ídolos con uñas y dientes, dejando claro que no permitirán que nadie los ataque o los juzgue de manera injusta. Y es que el apoyo de los fans es fundamental en estos momentos, y es importante que ambos se sientan arropados y queridos por todas aquellas personas que los admiran y los siguen en sus carreras profesionales. Y es que la fama puede ser una espada de doble filo, ya que además de traer reconocimiento y éxito, también implica una gran presión y una exposición constante a los medios y a las redes sociales. Y es en estos momentos de crisis cuando los famosos necesitan más que nunca el apoyo y el cariño de sus seres queridos y de sus fans. Y es que la vida de los famosos no es tan fácil como parece, y aunque muchos de nosotros solo veamos la parte glamurosa de su vida, detrás de las cámaras hay personas con sus propios problemas y desafíos. Y es por eso que es tan importante que seamos empáticos y respetuosos con su privacidad, y que les demos el espacio que necesitan para recuperarse y para seguir adelante con sus vidas. Y en el caso de Can y de Met, lo que necesitan ahora es tiempo para recuperarse tanto física como emocionalmente, y para decidir qué camino quieren seguir en sus vidas. Y mientras tanto nosotros, sus fans, estaremos aquí apoyándolos incondicionalmente y esperando pacientemente a que vuelvan a brillar en la pantalla y en la vida. Y bueno, después de este análisis profundo y detallado de la situación, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Como vimos, Can Yaman y Demet Özdemir se vieron envueltos en un accidente a caballo que ha conmocionado a sus fans en todo el mundo. Ambos sufrieron lesiones tras la caída y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. El accidente ha reavivado los rumores sobre su relación y ha puesto de manifiesto la preocupación y el cariño que sus seguidores sienten por ellos. La situación ha generado una gran polémica en las redes sociales, con mensajes de apoyo, pero también de críticas y especulaciones. La salud de ambos es lo más importante en este momento, y es fundamental que reciban el apoyo y el cariño de sus seres queridos y de sus fans. Hemos analizado también la química que existe entre ellos, la misma que nos cautivó en Erkencicus, y que ha hecho soñar a muchos con una reconciliación. Sin embargo, hemos dejado claro que es necesario respetar su privacidad y sus decisiones, y que la vida de los famosos no es tan fácil como parece. Ahora sí, mi gente linda, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo y por ser parte de esta gran comunidad de chismosos y amantes del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado la información interesante y útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto, así que no duden en dejar sus comentarios en la caja de abajo. ¿Creen que este accidente unirá a Can y Demet? ¿O acaso será el final de su historia? Los leo con mucha atención y les prometo responder a todos sus comentarios. Y antes de despedirnos, quiero recordarles una vez más la importancia de apoyar nuestro trabajo, así que no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Los quiero muchísimo, gracias por ser parte de esta aventura, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.